Dios les bendiga. Una vez más nos volvemos a reunir aquí, a través de estos medios, para escuchar la palabra del Señor. Qué rico y qué bueno contar con tu fidelidad hacia el Señor y hacia Casa Cristiana Internacional. Quisiera invitarte a que abriéramos la Biblia en el Salmo capítulo 17, versículo 6. Yo te he invocado por cuando tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Una situación muy compleja para el escritor. Un momento donde parece que su vida no tiene salida, donde es tan grande el problema y donde es tan grande tal vez la desesperación que no encuentra una salida. Pero de una cosa sí estaba seguro el escritor, y era que cuando clamaba a Dios, él iba a ser propicio, iba a estar atento a su oración. No solo era la confianza de que Dios lo iba a escuchar. El escritor decía que él mismo se consideraba como la niña de los ojos de Dios. Por lo tanto, nadie podía tocar, porque era Dios, el mismo Dios el que lo iba a cuidar y lo iba a proteger. No sé cómo ha estado tu semana, pero quiero invitarte a que en esta mañana llenes tu vida de fe, a que en esta mañana puedas avanzar en tu fe y en tu confianza en Dios. No importa la circunstancia que estés viviendo, no importa la dificultad, créeme, tú eres la niña de los ojos de Dios y Dios estará allí para escucharte, para protegerte y para darte liberación. ¿Qué tal si podemos inclinar nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor e ir adelantándonos? Porque Dios tiene un plato especial para nosotros. Hola, qué bueno encontrarnos en este tiempo de nuestra iglesia virtual. Como es cada domingo, tenemos nuestra cita a través de este canal a las 10 de la mañana, hora de Colombia. El día de hoy quiero continuar bajo el tema Caminando hacia la madurez, y hemos estado meditando sobre la importancia de crecer. En madurar es crecer en el conocimiento del Señor, en la fe, en la forma como nosotros caminamos. Porque creemos que solamente aquellos que han alcanzado la madurez, como dice la palabra, tienen los sentidos desarrollados en el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Así que necesitamos continuar nuestro crecimiento. Debemos dejar de ser niños espirituales, debemos dejar de sentirnos por cosas que ya no deberíamos ser vulnerables. Debemos dejar de desanimarnos como acostumbrábamos en otro tiempo, que cualquier cosita nos desanimaba o dejábamos de creer, o pensábamos que Dios nos había abandonado, o que Dios ya no estaba con nosotros en el asunto, o que Dios no cumpliría sus promesas. Madurar significa entender que lo que Dios ha dicho lo hará conforme a su propósito, y que yo debo ser responsable de aquello que el Señor me ha encomendado. Y hay un texto que va a ser el texto base para llevarlo al siguiente. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, la gracia es el favor inmerecido que nosotros recibimos, que nos llamó a esa gloria eterna. Pero el mismo texto dice, después de que hayáis padecido. A veces pensamos que la vida cristiana o vivir con Dios es la ausencia de padecer algunas dificultades, y eso está lo más lejos de la realidad. Nosotros Dios no vende un evangelio o no nos ofrece unas buenas nuevas de fantasía. No nos aleja de una realidad, no nos aleja de las dificultades que podemos tener mientras se completa el proceso redentor en nosotros. Es más, el Señor es claro en todo este asunto y dice: si alguien quiere ser mi discípulo,
tome su cruz cada día y sígame. Significa que hay un precio. Es el precio de seguirlo, es el precio de morir, es el precio de renunciar para vivir para Él. Y no muchos quieren escuchar un mensaje de esta manera. Quieren tener un Dios que les conceda todos sus caprichos, pero no quieren tener un Dios que les demande lo que Él pide de nosotros. Y creo que la madurez es eso, es entender que las relaciones son relaciones donde tiene que haber una interacción, son relaciones donde el Señor nos da, pero nosotros debemos también colocar algo. Esto lo aprendemos en las relaciones de matrimonio. Una relación de matrimonio donde solo uno da y el otro no da nada, pues es una relación que está destinada al fracaso. Pero, ¿cómo nosotros podemos caminar hacia la madurez? Hay una palabra aquí, aparece en ese texto, y es Él mismo os perfeccione. O sea, Él haga los ajustes, Él haga las correcciones. Y bajo esa palabra quiero llevarlos hoy acerca de caminar hacia la madurez dejándonos corregir. Y quiero llevarlo a pensar en esto. El Señor, nuestro Señor, escribe unas notas, unas cartas a la iglesia que están plasmadas en Apocalipsis. Y cada una de las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis tienen un elogio, un llamado de atención y un premio. Pero la carta a la iglesia de Laodicea no tiene ningún elogio. Es una carta en la cual el Señor entra diciéndole: yo conozco tus obras y sé que ni eres frío ni eres caliente, y por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitarte. Sería la traducción más cercana a esa versión de la Reina Valera. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Señor está corrigiendo a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea para muchos es la iglesia de los tiempos finales. Si tuviéramos una interpretación de que cada una de las iglesias pertenece a las características de la iglesia a través de todos los tiempos, diríamos que Filadelfia y la Odisea serían las iglesias de la última generación de la iglesia sobre esta tierra. Si eso fuera así, entonces nos encontraríamos frente a un gran peligro. El peligro de no ser como la Odisea, o de ser como la Odisea, el peligro de caer en ese tipo de comportamiento. Y quiero llevarlo a estos peligros que creo que debemos evitar o corregir si los estamos teniendo. Y está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y voy bajo este término solamente: Él los perfeccione, o sea, los corrija. Y vamos a ir haciendo los ajustes que considero que es importante hacia la madurez. Dice: escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. El ángel es el pastor o el mensajero. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, y ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desbienaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este es un mensaje fuerte para la iglesia de la Odisea, y es un mensaje de amor, sin lugar a dudas, pero también de corrección. El inmaduro no acepta la corrección. Cuando hay una persona que es inmadura, es una persona que cuando tú la corriges se siente atacada. Que cuando le dices que no está algo bien hecho, en vez de tener una oportunidad para cambiar y decir: bueno, puedo hacerlo mejor, voy a hacer los ajustes, se siente atacado en su ser. Lo toma de manera personal, y eso es fruto de la inmadurez.
Y creo que caminar hacia la madurez o hacia el mismo os perfeccione debe ser aceptar que hay cosas que están mal. O sea, nadie puede cambiar algo si no acepta que está mal. Si nosotros vamos en un vehículo y algo está sonando, tenemos que aceptar primero que no es fruto de nuestra imaginación, que hay un ruido que está avisándonos que algo no está bien y que necesitamos llevarlo y hacer un cambio. Y a veces en nuestra vida sucede eso. Sucede que vamos caminando en nuestra vida y en nuestras emociones, en nuestra vida espiritual, y empiezan a sonar ruidos. El Señor empieza a avisarnos que hay ruidos que generan que nosotros tengamos que tener cambios. Hay personas que están llevando su vida cristiana y están escuchando los ruidos y se han hecho a la idea de la idea de los carros viejos. Recuerda que son la idea de que todo debe sonar. Y no le hace los cambios o los ajustes que necesita hacerle a su vida. Puede ser también en las relaciones afectivas. Puede ser que lo que esté sucediendo en el hogar, esos conflictos constantes que están sucediendo, sean solamente los ruidos de algo que tiene que cambiar. Tal vez tengamos que tener más tiempo de pareja. Tal vez tengamos que invertir más tiempo en nuestra relación. Tal vez necesitamos hacer unos ajustes para poder continuar el camino. A eso me refiero. Cuando somos inmaduros no queremos cambiar. Pensamos que lo que está bien. Pero la madurez y a lo largo de la vida nos vamos dando cuenta que parte del crecer es eso, estar dispuesto a cambiar. Estar dispuesto a entender que algunas cosas que nos sirvieron en el pasado pues fueron determinadas para una época y para un momento, pero ahora necesitamos adecuarnos. Y no estoy hablando de cambio de doctrina ni de nuestra fe. Estoy hablando acerca de a lo que necesitamos adaptarnos. Igual pasa en la vida. Así que el Señor está diciéndole a la iglesia y creo que nos está diciendo a nosotros, y creo que es importante podernos ver en la Odisea. No entrar diciendo yo no soy como la Odisea, no, yo soy como Filadelfia. Pero qué bueno hacernos el examen y que hoy la palabra de Dios sea una radiografía para nuestra alma, para saber si hay algo de estas características de la Odisea que tenemos que evitar o cambiar. Y esto es importante porque el mensaje del Señor a la Odisea es un mensaje de amor, es un mensaje a su iglesia. Y le está diciendo lo primero, yo conozco tus obras, o sea, yo conozco lo que tú haces. Él dice, yo soy el fiel y el verdadero, o sea, lo que te voy a decir está alineado a la verdad. Yo conozco tus obras y tengo que decirte algo sobre tus obras son tibias. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. La iglesia está viviendo una tibieza. Significa que tenemos que interpretar esto de tibieza porque la Biblia habla acerca de avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. O sea, una iglesia avivada es una iglesia hirviente, ferviente. Esa palabra caliente se asocia con el fervor, ferviente, una iglesia ferviente. Dios nos llama a ser una iglesia ferviente, no una iglesia tibia. Pero ¿por qué dice ojalá fueres frío y ojalá o fueses caliente? Parece que está diciendo o estás aquí o estás acá. A Dios le incomoda la tibieza. La tibieza es aquel creyente que se ajusta al cristianismo mientras está en las esferas cristianas, pero cuando está en el mundo se ajusta al sistema del mundo. En otras palabras, mientras están en entornos que no son cristianos, con personas que no son cristianas, pierden su identidad de ser cristianos. Dicen malas palabras, hacen comentarios vulgares, dicen mentiras, tienen un comportamiento equivocado, en sus negocios van a la ventaja, siempre están buscando qué defraudar, dan extorsión, cohecho, pero el domingo están en la iglesia alabando al Señor y diciendo, que yo te amo, tú eres lo más importante de mi vida. Eso es tibieza. Tibieza es cambiar según el entorno, y el Señor le disgusta en gran manera un creyente, una iglesia que sea tibia. Por eso el texto dice, estoy a punto de vomitarte, te vomitaré de mi boca si sigues bajo esa característica, me produces náuseas. En el griego sería
como estoy a punto de vomitarte, pero te estoy aguantando las ganas de hacerlo porque te amo. Y creo que el llamado de Dios a nosotros hoy es, seamos creyentes en cualquiera que sea el escenario donde estemos. Sea un escenario donde estemos en el ambiente de la adoración de la iglesia o en cualquier ambiente, somos hijos de Dios. No significa que debemos ser perfectos, no significa que no te vayas a equivocar. No estoy diciéndote eso, pero sí te estoy diciendo que mantengas tu fe, que mantengas tu devoción, que mantengas tu temor al Señor, que mantengamos nuestro temor al Señor. Así que una iglesia madura que se perfecciona es una iglesia que evita la tibieza espiritual. Y creo que esta es una corrección para nosotros. No creas, el Señor va a venir muy pronto y el Señor va a llamarnos a su presencia. Y ahí es donde se conocerá quién es quién. Por eso necesitamos hoy más que nunca mantenernos en el fervor del Espíritu Santo, en el fervor espiritual. Tienes que avivarte. Un día alguien dejó de asistir a la iglesia, un creyente, y el pastor después de un tiempo fue y lo visitó. Era en un pueblo en los Estados Unidos, así que se sentó y el pastor tomó la opción de no tocarle el tema de la iglesia y el creyente evitaba, pues él sabía para qué había ido el pastor a visitarlo, pero el creyente evitaba el tema, así que hablaron de muchas cosas y después de estar hablando del trabajo y de cosas así, se acercó el pastor a la chimenea, tomó un pedazo de cartón y sacó uno de los carbones de la chimenea y lo alejó de la chimenea y lo puso allí encima del cartón y lo dejó allí y siguió charlando con el creyente. El creyente miraba al pastor y miraba el carbón, miraba al pastor y miraba el carbón. A lo largo de la charla, pasando tal vez 10, 15 minutos, el creyente vio que el carbón se estaba apagando. Y el creyente entendió lo que era el mensaje que el pastor le estaba diciendo. El pastor le estaba diciendo, tú eres ese carbón que te has alejado del fervor y aunque pienses que estés bien, te irás apagando. Así que el creyente tomó rápidamente las pinzas o el carbón casi apagado y lo echó de nuevo a la chimenea para volverse a encender. Y entendió que el siguiente domingo él debía estar de nuevo en la iglesia ferviente. ¿Has perdido tu fervor? ¿Has dejado de orar como orabas antes? ¿Has dejado de leer la Biblia como lo leías antes? ¿Has dejado de adorar junto con la iglesia como lo hacías antes? Sé que ahora algunos están teniendo dificultades porque están desde la virtualidad, pero no estás diseñado para vivir por siempre en la virtualidad. No te acomodes a esa realidad. Tienes que levantarte, tienes que congregarte, tienes que avivarte, tienes que volver a ese fervor que debemos tener con el Señor. No podemos ser tibios. Lo segundo que presenta este pasaje es que dice, es el concepto de sí mismo que tenía la iglesia. Mira lo que dice el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ahora ese concepto que la iglesia tiene de sí es un concepto de estoy bendecido. Soy un buen creyente. Soy un hijo de Dios. Soy rico. Me he enriquecido, o sea, no solamente soy rico, sino que me continúo enriqueciendo y de ninguna cosa tengo necesidad. No hay nada más peligroso que pensar que no tengo de ninguna cosa necesidad. Piensa un momento en esto. El texto dice, Jesús le está diciendo, el testigo fiel y verdadero, tú piensas esto de ti mismo, que no tienes necesidad de nada, pero te falta todo. Hay gente que tiene todo solucionado su problema o su vida financiera y piensan que al tenerlo solucionado su vida financiera no les hace falta nada. Pero si esa es tu visión acerca de la vida, te tengo que decir una noticia, te falta todo. Porque si la vida la defines de acuerdo a lo que posees, entonces estás mal porque estás conectado con la tierra y no con el cielo. Y Dios no está diciendo que no tengamos o que no quiera prosperarnos. La teología de la prosperidad nos dice lo único importante es que tú tengas dinero. Pero la teología bíblica nos dice es que Dios te puede prosperar, pero que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma.
No es que caigamos en una teología de pobreza, tampoco, pero sí podamos tener el equilibrio que nos presenta la palabra. Y el diagnóstico del Señor, del médico de médicos, del Rey de Reyes, dice, y no sabes. O sea, lo que Jesús le está diciendo a la iglesia es, hay algo que tú ignoras. O sea, tu forma de verte te está opacando tu realidad. O sea, te estás viendo de una manera que no es real. Si bien vimos hace 8 días atrás que somos especiales, no podemos olvidar que hay cosas en nosotros que necesitan ser corregidas. No sabes que tú eres, y ahora da el diagnóstico real. Dice, desbienaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No hay nada más terrible que esto. Esa palabra miserable es una palabra muy interesante porque es una palabra que nos dice, ese desbienaventurado es infeliz, eres infeliz, eres miserable, estás lleno de angustia y de aflicción. Es lo que dice ahí el texto. Y creo que es importante resaltar eso, porque otra de las cosas que tenía la iglesia de Laodicea es que tenía un concepto equivocado de sí mismo. O sea, no permitió que el Señor evaluara el concepto. Y por eso no cambió. Por eso no se corrigió. Qué bueno ir al Señor y decir, Señor, mira, yo necesito que tú me mires, que tú me muestres qué soy. Y tal vez podamos entender que solo somos felices cuando somos fervientes. Ser ferviente es maravilloso. Yo soy de la generación de creyentes que nos tocó cantar con panderetas. Somos los que llamarían los panderetudos. Cantábamos con una pandereta y una guitarra, y qué cultos tan maravillosos teníamos. Hoy tenemos una serie de instrumentos maravillosos, hoy tenemos músicos profesionales. En aquel entonces teníamos el guitarrista que se sabían 4 o 5 notas, y todas las notas o todas las canciones tenían que comenzar por una de las 3 escalas, do, re o sol. Cualquiera de esas, no podía haber más. Damos gracias a Dios por Marcos Witt, que llegó y enriqueció nuestra forma de adorar. Pero creo que necesitamos entender esto. Necesitamos entender cuál es el concepto que tenemos, cuál es nuestra realidad. Ahora, ¿cómo podemos salir de estas realidades de infelicidad, de estar en angustia, de pobreza espiritual? Pobreza espiritual. Entonces, hay una riqueza física y hay una riqueza espiritual, así como hay una pobreza física y hay una pobreza espiritual. La pobreza física se puede solucionar fácilmente con dinero. Pero la pobreza espiritual no se puede solucionar fácilmente. Se necesita comprar algo que se compra sin dinero. Isaías 55 es la invitación que el Señor dice, vengan, compren sin dinero vino y leche. O sea, hay cosas, en el cielo las cosas no se compran con dinero. No pienses que porque das tus diezmos, ofrendas, donaciones, estás comprando bendiciones. No, eso es para honrar al Señor. Lo hacemos porque es una forma de adorar. Pero ninguna bendición de Dios se puede comprar. Tú y yo no pactamos y voy a dar esta plata para que Dios me dé esto. No, eso está lejos de la realidad. Tú das algo para el Señor, damos para el Señor porque lo amamos, porque lo adoramos, porque Él es el rey de nuestra economía. Pero las cosas del cielo se compran con elementos, con acciones espirituales. Y creo que el Señor mismo empieza a decirle a la iglesia y a nosotros, por tanto, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ese oro refinado en fuego significa una fe genuina. O sea, una fe, recuerda que el oro refinado se menciona en un contexto lejano de este pasaje. Dice, y vuestra fe mucho más preciosa que el oro, aunque probada en fuego. O sea, ese contexto lejano nos puede dar luz acerca de que la fe es el oro que debemos mantener. Una fe viva, una fe eficaz, una fe ferviente, recuerda, no una fe tibia, una fe ferviente, una fe que se mantiene vigente a pesar de las circunstancias. Eso es
¿Cómo adquiero una fe refinada con oro? La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy estás adquiriendo fe al escuchar este mensaje. Cuando lees la palabra, cuando te metes con el cielo, cuando escuchamos a Dios, entonces nuestra fe se activa. Pero también dice, y vestiduras blancas para vestirte. Y las vestiduras son las acciones justas. O sea, son los hechos. No son las intenciones, son los hechos. Muchas personas se quedan en la intención diciendo, yo voy a ir el domingo a la iglesia, quiero ir. El Señor sabe que yo quería. Una cosa es que quieras y otra cosa es que lo hagas. Muchas personas han pasado y han dejado pasar una y otra vez. Muchas cosas que son el querer y otra cosa es el hacer. Una cosa es querer hacer algo y otra cosa es hacerla. Las vestiduras, según el lino fino y limpio, como dice en Apocalipsis, en ese mismo contexto de este libro, dice, y a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora, ese lino fino es una vestidura que la gracia de Dios te coloca, pero son los hechos que hacemos no para ser salvos. Porque si hiciéramos cosas para ser salvos, estaríamos haciendo obras muertas. Somos salvos por la fe y por la gracia, pero hacemos las cosas porque somos salvos. O sea, para adorar al Señor. ¿Por qué perdono a quien me agrede? ¿Por qué bendigo a quien me maldice? No para ser salvo, porque soy salvo. Porque quiero honrar al Señor. O sea, que es importante revestirnos. Vístete de alegría, vístete de gozo, vístete de humildad, vístete de perdón, vístete de amor. Vístete en esta semana bajo las vestiduras del cielo. Que los que están a tu alrededor puedan ver eso. Revístete de lo que el Señor ha colocado en nuestra vida. Y por último, porque el tiempo se nos agotó, es este. Y unge tus ojos con corilio para que veas la visión correcta. La visión correcta. Y Jesús dijo, si tus ojos son limpios, todo tu cuerpo es limpio. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuáles no solamente las cosas que percibimos de nuestras realidades, sino qué estamos realmente, a qué le dedicamos tiempo en nuestros ojos, para nuestros ojos? Creo que es importante evaluar que los ojos son la ventana del alma y que lo que entra por nuestra mirada entra a nuestra alma. Y habla también de nuestros pensamientos, no solamente lo que veo, sino las imágenes que vienen a mi mente, los recuerdos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo frente a esto que está pasando? ¿Cómo ves esta situación? Algunos lo están viendo con angustia. Algunos están diciendo, esto ya viene la tercera ola. Y otro dice, después de la tercera viene la cuarta. Puede venir quinta, sexta, décima ola. Pero creo que tenemos un Dios maravilloso que nos llama a ver una realidad distinta, a verlo a Él en medio de la situación. Yo sé que para mí el vivir es Cristo, como dijo Pablo, y el morir es ganancia. No puedes dejar de vivir a causa de los peligros. Cuídate y todo lo demás. Pero ¿qué estás viendo? A veces el enemigo quiere llenarnos de temores. Y es una iglesia, la Odisea es una iglesia que está ciega. Es una iglesia que fue cegada por el enemigo. Por eso el Señor le dice, por tanto, arrepiéntete. Es lo que dice. Por lo tanto, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Y tenemos que guardarnos de ser una iglesia tibia, de ser una iglesia que negocie con el mundo, que sea una iglesia que venda sus principios por el temor. Hoy tenemos naciones, hay naciones donde a través de los movimientos LGTBIQ y otros más, se levantan para sellar la boca de los predicadores frente a la homosexualidad como un asunto de pecado, tal como lo declara la Biblia. Porque es nuestra responsabilidad decir lo que tenemos que decir. El cielo nos demandará a nosotros. Necesitamos entender eso. Necesitamos entender que el mundo cada día presionará, pero no importa, tendremos que seguir adelante declarando la verdad. No vamos a ser una Laodicea. Seremos una Filadelfia, pero jamás una Laodicea. Hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a perfeccionarnos. Espero que en este taller, al taller del maestro podría ser lo que hemos estado, podamos mirar si hay tibieza. Y si hay tibieza,
Es tiempo de que el fuego del Espíritu Santo venga y nos avive. Y no vivas en esa tibieza. Deja de agradar a los hombres, deja de agradar al mundo, deja de agradar a tu entorno, deja de vivir según el pensamiento de lo que el mundo va a decir de ti. El mundo te aborrecerá, el mundo te dará la espalda en un momento dado, pero Jesús jamás te dará la espalda. Sigue ferviente en tu fe, porque tarde o temprano el que es fiel al Señor, el Señor lo levantará, porque Dios honra a los que le honran. Déjame orar. Padre, te doy gracias porque esta mañana nos permites adorarte a través, Señor, de esta celebración. Gracias por cada persona que está conectándose a través de la iglesia virtual, Señor, para recibirte en casa y adorarte, exaltarte, Señor, glorificarte a ti. Hoy te pido, Señor, que los bendigas. Hoy te pido, Señor, que como nos has metido en este taller, nos libres de ser una Laodicea. Líbranos de ser tibios, líbranos, Señor amado, de tener un concepto equivocado de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Padre amado, a tener el oro refinado, Señor, que es la fe, una fe avivada, pero también las vestiduras blancas, mantenerlas, Señor. Y también tener en nuestros ojos la palabra, el corilio, que es tu palabra, que nos limpia y nos hace ver con claridad lo que tú tienes para nosotros. Señor, gracias, Padre amado, por las correcciones, porque eso también nos ayudan a caminar hacia la madurez. Gracias en el nombre de Jesús. Se va todo temor, se va toda angustia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición poder también continuar bajo este tema, caminando hacia la madurez. Bendiciones. Qué hermosa palabra la que el Señor ha preparado para nosotros en esta mañana. Pero también qué momento tan propicio poder dar con un corazón generoso. En esta mañana quisiera leer Colosenses 3:23. Dice la Escritura: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cada vez que tienes la oportunidad de apoyar uno de los proyectos de Casa Cristiana, la canasta de amor, la bolsa de empleo, cada vez que tienes la oportunidad de dar tu diezmo, de dar tu ofrenda, tu donativo, tú estás haciéndolo para el Señor y no son hombres. Cuando tu corazón está dispuesto para servir al Señor, entonces el cielo mismo estará dispuesto a darte muchas cosas. No porque necesite que tú le des, sino porque Él ha hecho una promesa para aquellos que lo buscan. Te invito a que te conectes con nosotros. Te invito también a que puedas traer tus aportes, tus donaciones. Recuerda, esto es para el Señor. Y luego de haber tenido este tiempo de palabra, este tiempo de reflexión y de meditación, ahora invito a que todos los chicos que están en casa se conecten con nuestra iglesia infantil. Papito, mamita, abuelito, cuidador, quien esté pendiente, traigan a sus niños. No dejen que ellos se queden sin la palabra, porque hay una palabra especial para ellos. Esta generación también necesita conocer a Jesús como Señor y Salvador de la misma forma que tú y yo lo tenemos. Así que trae a tus niños, trae a tus pequeños para que se conecten con Iglesia Infantil. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Casa Cristiana Internacional, en tu canal oficial. Dios te bendiga.